Hola, mi nombre es Ernesto Bustamante y hoy tenemos un nuevo episodio de mi podcast Salud con Bustamante. El día de hoy vamos a tocar un tema transversal a todos los problemas que aquejan a la infancia del Perú y es la anemia. Hoy vamos a tocar el tema que correspondería a lo que sería el ABC de la anemia. Y para esto contamos con nuestra compañera de conducción, Rosy Beltrán, ¿Qué siempre tal? nos acompaña, y tenemos un invitado muy especial, el doctor José Recoba, quien es un médico pediatra reconocido y que nos va a brindar sus apreciaciones sobre este fenómeno llamado la anemia. ¿Qué es la anemia? ¿Cómo podemos definir la anemia? ¿Es la anemia una enfermedad o se puede definir de otra manera? Pepe, ¿cómo estás? Muy contento y muchísimas gracias por la invitación, Ernesto, Rosy. Muy lindo día. Gratificante y gratificado me siento porque es un espacio propicio para poder compartir con las personas que te siguen Muchas gracias. todo lo referente a lo que es la anemia, ¿no? Una condición que afecta y golpea mucho a la niñez. Lo definiste como condición, no es enfermedad per se, entonces. Hablaremos en un ratito acerca de esto, porque puede ser una enfermedad con un diagnóstico cuando la anemia se debe a ese pequeño porcentaje de anemias que afectan a la niñez y a lo largo de la vida de algunas personas, como por ejemplo anemias genéticamente determinadas, como la anemia falciforme, las Talasemias, talasemias, ¿no es claro. cierto? Eso sí determina un diagnóstico de enfermedad, Ujú. pero generalmente la anemia es un síndrome porque puede acompañar un montón de condiciones y entonces yo prefiero utilizar el término condición que afecta a la niñez y que golpea mucho, sobre todo en los primeros 2 años de vida. Perfecto. Y entonces, ¿cómo definimos la anemia? Bueno, tradicionalmente la anemia se ha definido como una disminución de la hemoglobina por debajo de un valor que ha cambiado con el tiempo también, ¿no? Y que en nuestro país ha representado un reto por las diferentes alturas sobre el nivel del mar. De eso espero que tengamos tiempo para explicarlo un poco. Claro. También se entiende la anemia como la disminución del número normal de glóbulos rojos que puede variar también con la edad. De tal manera que no existe un único valor de hemoglobina o de glóbulos rojos que puedan explicar lo que es anemia dependiendo de la edad. Los niños pequeños, durante mucho tiempo, los menores de 5 años sobre todo, durante mucho tiempo se decía que cualquier nivel de hemoglobina por debajo de 11, Ujú. ¿no? gramos por decilitro era anemia, pero eso se ha ido corrigiendo con el tiempo porque han habido mucho más avances, mucho más descubrimientos que han determinado que ese nivel de 11 sea menor. Ahora es 10,5, tengo entendido, para los niños pequeñitos desde tan solo hace 2 años, ¿no? Así es. ¿Qué hizo que la OMS Qué cambiara interesante ese esto, valor? ¿no? Mira, justo estaba revisando un artículo escrito por colegas peruanos, publicado en una revista en el año 2018, donde ya ponían en la mesa, ¿no es cierto?, la reconsideración de los valores. ¿Por qué? Porque se había visto primero que si nosotros considerábamos 11 como el nivel mínimo normal de hemoglobina para diagnosticar o no anemia, pues estaríamos condenando a anemia a un número de niños que no la tuviesen, sobre todo en la sierra. O sea, falsos positivos. Falsos positivos, correcto. Y en algunas regiones también se veía que eran niños que tenían un desarrollo completamente normal, pero con hemoglobinas por debajo de 11. Es decir, no es como en el colegio en matemática que con 11 estás aprobado y con 10 estás jalado, ya no es así. Ahora es 10,5. ¿Y por qué mencionamos mucho la altura sobre el nivel del mar? Porque sobre los 3.000 metros, ¿no es cierto? Los niveles de hemoglobina normalmente son mayores porque en el aire respiramos un aire que tiene el oxígeno más disuelto, ¿no es cierto? Está más disperso, por lo tanto necesitamos más glóbulos rojos, necesitamos más hemoglobina para poder atraer ese oxígeno que está más disuelto en el aire que respiramos y poder así cumplir todas nuestras funciones metabólicas. Por lo tanto, la gente del Ande, los Sherpas también, tienen niveles de hemoglobina muy Los Sherpas en el Tíbet, ¿no? claro, tienen niveles de hemoglobina muy altos. Y por esa razón es que habría que corregirlo, porque si decimos que 11 es normal, un niño en la sierra probablemente pueda tener más de 11 y tener anemia si le faltan algunos componentes. Aunque claro, hay quienes dicen que la población de, por ejemplo, Puno, la población aymara,
quizás está genéticamente adaptada, como Así lo es. está la población Sherpa Por en el supuesto. Tíbet, ¿no? Donde no se ve este efecto de compensación Ah, a Es la que, hipoxia así es. ambiental, ¿no? Exacto, Ernesto, la verdad. En todo esto, o sea, eso está bastante amplio, pero ¿cuáles serían entonces las señales para nosotros detectar que probablemente un niño eh, padezca de anemia? Es una pregunta válida, ¿no? No, a ver, nosotros tradicionalmente hemos dicho, bueno, la palidez, ¿no? Pero para que tú tengas palidez, tu hemoglobina realmente debería estar coqueteándose con la nada, ¿no? Con la nada, porque tendrías que tener pues niveles por debajo de 8, 7 de hemoglobina para tener palidez. La somnolencia, pues la somnolencia tampoco en los niveles en donde una anemia es leve. Pero sí es cierto que el niño con anemia tiene bajo rendimiento académico, tiene un retraso del desarrollo psicomotor, pero como no da síntomas y no da signos clínicos, lo único que nos queda hacer a nosotros los pediatras es primero saber con cuánta hemoglobina nace el niño y luego medirla a partir de los 6 meses de edad, si es prematuro un poco antes, si a partir de los 6 meses de edad, si tiene un nivel de hemoglobina por encima del valor normal para esa edad, no hay anemia, y si hay anemia, recurrimos a algo que también ha generado controversia a la luz de los nuevos estudios, que es el suplemento de hierro, ¿no es cierto? Ajá, el Entonces, suplemento de hierro. pero Es un tema importante que ha tocado el doctor Recoba y vamos a tocar un poquito en extenso el tema de si es importante o no la suplementación de hierro. Entonces, a ver, ¿qué nos puede decir el doctor Recoba en ese sentido? continuando con esto, entonces tenemos nosotros los pediatras que anticipar jugadas. Acá en la pediatría tiene un rol bastante preventivo y promocional. Entonces nosotros tenemos que hacer controles de hemoglobina. Yo particularmente lo hago entre los 9 meses y el año de edad. Si el niño tiene una hemoglobina por debajo de 10,5 y no tiene ningún otro factor que pueda explicarme esa deficiencia de hemoglobina, también le pido algo que es muy importante que creo que deberíamos apuntarlo siempre, que es la ferritina. La ferritina, ¿por qué? Porque son los depósitos de hierro que tenemos en el organismo. La ferritina es una proteína que se encarga de almacenar el hierro. Es el depósito natural de hierro del organismo. Y es importante, el dosaje entonces de ferritina es una manera de determinar si es que los almacenes de hierro están en valores normales o no. Así es. Pero en estos casos, disculpen que Sí. interrumpa, en el caso de que mencionan que son bebés de 9 meses a un año, ¿por qué se da estas condiciones de anemia? Esa es la mejor pregunta de todos que hasta ahora nos la hacemos ¿Es todos. descuido? ¿Es Sí. falta de leche No, materna? ¿Condiciones climáticas? hay, ¿Altura? hay muchísimos factores, Rosy. Mira, el niño nace cuando el niño nace a los 9 meses, nace con un muy buen nivel de hemoglobina, ¿no? Que puede llegar incluso hasta los 17, 18. Claro, es una hemoglobina diferente, ¿no? La Sí, fetal, la ¿no? fetal que va cambiando en Ujú. los primeros meses, pero la hemoglobina es alta. ¿Por qué? Porque si la mamá no tuvo anemia y durante todo el embarazo la mamá con su control prenatal ha estado muy bien y en el último trimestre ella como mamá ha tenido una hemoglobina por encima de 11, ¿no? Y el niño nace y el clampan el cordón después de que deje de latir, que es más o menos 3 minutos, y una vez que van a clampar el cordón, el ginecólogo ordeña hacia el bebé el remanente de sangre, ese niño nace con un buen pool de hemoglobina. Esa hemoglobina va bajando precisamente por la transición de una hemoglobina fetal a una hemoglobina adulta, va bajando y el niño probablemente a los 3 meses tenga 1 o 2 puntos menos de lo que tenía cuando nació. Ese es el niño que nace a los 9 meses. El niño que nace prematuro, que nace sobre todo a las 32 semanas o menos, ¿no? O que nace pues antes de las 37 semanas, no ha tenido tiempo de llenar sus reservas de hierro que se llenan en el último trimestre de embarazo. Por eso es que el prematuro siempre va a tener una hemoglobina por debajo de lo normal. Entonces a los prematuros sí tratamos de darles un poquito más de hierro. ¿Qué hemoglobina? ¿Cuánto tiene de hemoglobina un niño o niña que nace a los 7 meses, digamos? A las 37 semanas o menos, digamos, ¿no? ¿Qué hemoglobina podría tener? Podría tener un 9, podría tener un 8 En vez de un 15. en vez de un 15 como un niño a término, ¿correcto? ¿Y esto que mencionan aplica también un diferencial con los niños que nacen en el Ande? De la misma manera se comportan, sí, en el ANDI igual, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el niño nace con un buen pool de hemoglobina,
y ya nace con un mecanismo de adaptación, siempre tenemos que considerar los puntos de corte, o sea, es decir, los niveles mínimos de hemoglobina en el ANDE para esa edad en el recién nacido gestacional, y de acuerdo a eso, bueno, hacemos lo que solemos hacer los pediatras, darles un suplemento de hierro. ¿Por qué el hierro? ¿Por qué el hierro? Porque las anemias, ¿no? Tú las puedes clasificar de diferentes formas, pero en general en la niñez decimos anemia nutricional o no nutricional. Y la anemia por deficiencia de hierro es la forma de anemia nutricional más común en la niñez. Se calcula que es más o menos el 50% de los niños con anemia en general. El otro 40% tiene que ver con infecciones, parasitosis y tal, y un 8% con otras anemias muy raras. Entonces, siempre que nosotros hablamos de anemia y la gente ya ha adoptado esa costumbre, ¿no, Ernesto? De considerar que si tienes anemia, no importa de qué tipo sea ni qué cuál, Toma hierro es la hierro. Ah, solución, sí. y no es así. No es así. En la anemia por deficiencia de hierro, sí, pero hay que demostrarlo. Entonces, la ferritina nos ayuda muchísimo a evaluar si es que tiene deficiencia de hierro o no. ¿Qué señales una madre tendría que tomar en cuenta para poder llevar a tiempo a su bebé o a su hijo al centro médico, ¿no? Aquí es donde realmente la educación y la comunicación juegan un rol muy importante, ¿no? Las mamás tienen que saber desde el momento en que están embarazadas que el control prenatal garantiza un buen embarazo. Y un embarazo garantiza un niño saludable. Y en el hipotético caso de que no haya un buen embarazo, puedes anticipar jugadas. Entonces, desde que el niño nace, tiene que tener un control de crecimiento y desarrollo que es muy importante, del cual podríamos hablar en cualquier momento. Como ha explicado entonces el doctor Recoba, es crucial que una mamá se asegure que el nivel de anemia aparente que tendría su bebé a los, digamos, 9 meses, sea o no por deficiencia de hierro. Y esto se hace haciendo un análisis de ferritina, que es la proteína que almacena el hierro de manera natural en el organismo. Esto es importante porque no todas las anemias se deben a deficiencia de hierro. Y el tratamiento de una anemia, de un cuadro de anemia, no es el mismo en todos los casos y de eso vamos a hablar en otra oportunidad. Mientras tanto, les quiero agradecer por su sintonía, quiero agradecer al doctor José Recoba por su participación, así como a Rosy Beltrán, y no se olviden de hacer clic en el siguiente capítulo y esto es el podcast Salud con Bustamante. Muchas gracias.